Sí, pero espera un poquito. Voy a presidir mientras, porque está en un taco, entonces vamos a pedir la... Sí. Informática, la conexión. Ahí, me escucharon. Gracias, informática. En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a la senadora Núñez, que nos acompaña el día de hoy, después de un largo tiempo, y felicitarla por su embarazo y... ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? No, estamos todavía. Pero es niñita. Pero es niñita. Así que saludar también a la senadora, a la ministra, a sus asesores y a todo el personal que nos acompaña. Vamos a dar inicio a la sesión interinamente hasta que llegue el senador Sangüesa, así que si hay votación la vamos a postergar hasta que llegue. Senadora Allende, tiene la palabra. Presidente, bueno, primero me sumo el agrado de volver a ver a la senadora Paulina Núñez y su condición. Esperamos apoyarla para que todo salga exitosamente. Saludo, por supuesto, a la ministra, a todo el equipo. Y quiero hacer una aclaración. A ver, ayer yo fui a la ceremonia que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaba su informe. Y no era la única senadora, en un momento estuvo el senador Durresti, pero se retiró mucho antes. Entonces me dijeron que querían entregar un informe oficial, se le entregó, no hicieron pasar adelante, había mucha gente, no hicieron pasar adelante, estaba el presidente Boric, desde luego, al presidente de la Corte Suprema, Senado, Cámara, estaba la primera vicepresidenta Carmen Getz. Lo que quiero aclarar es que cuando dijeron y por el Senado la senadora Isabel Allende, presidenta de la Comisión Mujer y Equidad de Género, yo no podía salir a desmentir delante de todos. Obviamente recibí el informe, se lo entregaré al presidente Coloma, pero quería aclarar porque la verdad es que fue un poco incómodo no poder aclarar la situación, pero era absurdo haber tratado de hacerlo. Pero quiero que esta comisión sepa que no fue para nada mi ánimo que me presentara esas condiciones. Bastaba que dijera senadora Allende y punto. Con eso era suficiente, era la única senadora que había presente y la idea era que recibiera cada institución. Así que yo formalmente se lo voy a entregar. Yo creo que es bien interesante e importante el informe oficial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso quería aclarar, presidente. Gracias, senadora. Pasamos la tabla, secretaria. ¿Ahí cuenta? Presidente, no hay cuenta, pero respecto del proyecto de sociedad conyugal, modificación a la sociedad conyugal, el presidente, el senador Sangüesa, en su citación había establecido que se iba a fijar un breve plazo para presentar indicaciones. Se entiende que usted ya lo concedió ese plazo porque el Ejecutivo nos ha llegado con una nueva indicación respecto al artículo transitorio. Nada más, presidente. Gracias, secretaria. Ministro, le ofrezco la palabra para que nos presente las indicaciones. En honor a la senadora viene con una marraqueta bajo el Bueno, buenos días, presidente, y a todas las senadoras. También me sumo a la bienvenida a la senadora Núñez, la echamos de menos, qué bueno que esté aquí de vuelta. En esta sesión y conforme al plazo de indicaciones abiertas debiesen discutirse artículos que están pendientes del proyecto de ley. Quisiéramos partir como Ejecutivo discutiendo en torno al transitorio, que había sido, digamos, de objeto de bastante discusión la semana pasada. La nueva propuesta, trabajada por el Ejecutivo, recoge las preocupaciones expuestas por senadoras y senadores de esta comisión, regulando distintas hipótesis, considerando el mutuo acuerdo de las partes y también la posibilidad unilateral para las mujeres de someter el matrimonio a la nueva regulación de la sociedad conyugal, que también fue una de las principales preocupaciones que presentaron las mocionantes, tanto como Corporación Humanas como CEGIL,
en las sesiones pasadas. Esto requirió, no lo voy a negar, un arduo trabajo con los distintos organismos involucrados, sobre todo del sector justicia, para que pudiéramos llegar a un acuerdo al respecto. ¿Ya? En cuanto a la aplicación práctica de la norma, en primer término se establece como regla general que la ley que modifica el régimen de sociedad conyugal no tendrá efecto retroactivo, lo que se condice con lo establecido en el Código Civil en su artículo 9, al decir que aquellos matrimonios que no cambien a la nueva sociedad conyugal se regirán bajo las normas del antiguo régimen. Suena como egipcio eso, ¿verdad? Bajo las normas del antiguo régimen. Sin perjuicio de lo anterior y en virtud, hemos acogido la discusión respecto al principio de la autonomía de las partes y el principio pro persona, es decir, pro homine, o de la norma más favorable, se permite a los matrimonios contraídos con anterioridad a la vigencia, independientemente del régimen que hayan pactado, puedan acogerse por única vez a las reglas establecidas en la ley que nos convoca, siempre que concurra su voluntad para tal hecho. En esto realizamos una distinción entre los cónyuges que tienen pactado un régimen distinto a la sociedad conyugal y aquellos que ya estaban sujetos a dicho estatuto. Estos últimos, los que ya estaban sujetos a dicho estatuto, podrán de mutuo acuerdo pactar el cambio al nuevo régimen mediante escritura pública, la que surtirá efectos una vez subinscrita dicha escritura al margen de la respectiva inscripción matrimonial, dentro de los 45 días siguientes a la fecha de suscripción. Por la adopción del acuerdo, los bienes regidos en virtud del artículo 150 del Código Civil y todos aquellos bienes que por aplicación de las reglas del referido artículo la mujer hubiere adquirido, integrarán en dominio el patrimonio de ésta. A su turno, los gananciales que componen la sociedad conyugal a dicha fecha ingresarán al patrimonio del marido en propiedad. Excepcionalmente, los bienes obtenidos por la mujer regidos en virtud del artículo 150 y todos aquellos bienes que por aplicación de las reglas del referido artículo la mujer hubiera adquirido pasarán a integrar el haber social si la mujer así lo declarase expresamente en la escritura pública referida en este numeral. Recuerdo que estamos hablando de que estamos pasando de régimen. Caso en el que no tendrá aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior. Es decir, para que pasen a integrar el haber social se requiere, creo que vamos a necesitar agrandar un poquito el diagrama, pero lo tienen ustedes. Ya. Entonces, pasarán a integrar el haber social si la mujer declarara expresamente en la escritura pública referida en numeral su voluntad de esto. Sin perjuicio de lo anterior, los bienes regidos en virtud del artículo 166 del Código Civil se reputarán como propios de la mujer. A su turno, los bienes regidos por el artículo 167 del mismo Código conservarán su carácter de propio. Los inmuebles deberán individualizarse y subinscribirse al margen de las respectivas inscripciones conservatorias. Y posteriormente se posibilita que la mujer casada en sociedad conyugal con anterioridad a la vigencia de la nueva ley pueda unilateralmente someterse a las nuevas reglas establecidas en la referida norma por escritura pública. Lo anterior a modo de reconocimiento de la situación fáctica respecto a la separación de hecho y al posible desconocimiento del paradero del marido, lo que no puede limitar la libre circulación de los bienes de la mujer. Esta decisión unilateral de las mujeres debe realizarse por escritura pública si los bienes obtenidos por ella en virtud de los actuales artículos 150, 166, 167 del Código Civil integraran su patrimonio en propiedad, deberá renunciar a los gananciales que componen el haber social de la sociedad conyugal. Los que a contar de dicha fecha ingresarán al patrimonio del marido en propiedad. Si no renuncia a los gananciales, los bienes obtenidos por la mujer en virtud de los actuales artículos 150, 166 y 167 del Código Civil pasarán a integrar el haber social. La declaración deberá individualizar los inmuebles sociales y los adquiridos por la mujer en virtud de los artículos, no voy a repetir los artículos ya, el
entiendo, se subentiende que me refiero al 150, el 166 y el 167, y subinscribirse al margen de las respectivas inscripciones del conservador de bienes raíces, y solo practicadas serán disponibles, so pena de nulidad absoluta. La mujer deberá remitir al marido la escritura pública por carta certificada. La escritura pública deberá, digamos, la carta certificada deberá estar dirigida al último domicilio conocido de este, con lo cual se entenderá notificado al marido al tercer día hábil de la expedición de la carta certificada. El Servicio de Registro Civil de Identificación solo procederá a efectuar dicha subinscripción si, al momento de hacerse la solicitud, se adjunta copia fiel de los antecedentes que den cuenta del cumplimiento de la notificación, es decir, de que se expedió la carta certificada. Para estos efectos, los acuerdos y actos que se tomen y realicen en virtud de la norma transitoria solo podrán pactarse o ejecutarse dentro del plazo de 10 años contados desde la entrada en vigencia de la ley que modifica el régimen matrimonial ya reiterado. De la renuncia a los gananciales hecha por parte... Eso es. Ah, no, ya, ahí me pasé a otro artículo. No, terminamos respecto al transitorio con que para que los acuerdos y actos que se tomen y realicen deberán ejecutarse en el plazo de los 10 años contados desde la entrada en vigencia de la ley. Esa es la propuesta de transitorio del Ejecutivo, presidente. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra a las senadoras. Senadora Pascual. Gracias, senador. Bueno, en primer lugar también saludar, digamos, a la senadora Núñez, felicitarla por su nueva condición, me parece muy importante y espero que efectivamente, como ella tan anheladamente lo esperaba, salga todo correcto. Así que toda la fuerza para eso. Saludar, por cierto, a la ministra, a la División de Reformas Legales y a todos quienes nos están acompañando. Solo quería preguntarle al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, si no entendí. El transitorio, la nueva propuesta lo que hace es abordar la temática de la cantidad de tiempo, hacer una explicitación de mejor manera a propósito de cómo se comportaría tanto los matrimonios que estuvieran o no acogidos a la sociedad conyugal previamente a esta modificación. Redunda también, por cierto, en manifestar la no discriminación con el matrimonio igualitario, pero no me quedó claro porque ahí atajaron a la ministra, entonces no sé si es porque no está resuelto o qué, el tema de lo que nosotros habíamos planteado en las comisiones anteriores en relación a la situación de los gananciales, que es el punto que nosotros hemos estado colocando que pudiera revisarse. Entendemos, yo quiero insistir, digamos, en la argumentación que he dado en comisiones anteriores, que no se puede dotar de las mismas condiciones como si existiera el patrimonio reservado. Sin embargo, quiero insistir que la indicación que ya fue aprobada, que permite que la vivienda obtenida por subsidio quede a nombre de la mujer, desde el mismo minuto en que es otorgado el subsidio, como fue así aprobado, no es lo que da de comer a las mujeres y por lo tanto desde esa perspectiva pensar, evaluar algún porcentaje de los gananciales que quedara igual para la mujer una vez disuelto la sociedad conyugal es el punto de inflexión que nosotros hayamos puesto en el proyecto. Eso, como si es que está resuelto o no está resuelto o lo tenemos que seguir discutiendo. Muy buenas tardes. Cuando llega tarde uno tiene que decir buenas tardes. Buenas noches. Gusto saludar a la senadora Núñez. Alegramos que esté nuevamente con nosotros. Bueno, saludar a la ministra, al equipo. Le doy la palabra a la senadora Allende. Gracias, presidente. A ver, yo creo que nos estamos tratando de concentrar el transitorio no en el tema de los gananciales, si entiendo bien, estamos más bien viendo qué sucede con los casos en los cuales la mujer quisiera integrarse a este nuevo régimen y no necesariamente tuviera el acuerdo con el marido. ¿Ah?
no es habido. Entonces, o le niega, digamos. Eso yo creo que es el tema más central y yo entiendo que aquí se intenta encontrar una cierta solución en el sentido que permite su inscribirse X, digamos, lo que sale ahí, que no me recuerdo las palabras exactas, pero bueno, eso es. Ahora, lo que sí no me queda claro es qué sucede si igual si el marido se opone. Se entiende, se presume entonces que se puede realizarse esta subinscripción, digamos, al Servicio de Registro Civil y con el hecho de haber hecho una notificación, entiendo. Y bueno, yo creo que ganamos en ese punto de vista, pero para ser sincera, no del todo, porque no me queda claro si es suficiente con eso. ¿Qué pasa si el marido enterado, notificado, dice no, yo no estoy de acuerdo y siguen casados? Quiero saber qué salida le damos, me gustaría que me la aclararan también. Creo que se debe valorar que se explicite que personas casadas en otros regímenes también puedan acogerse. Eso también es valorable, entiendo que eso está bien. También me parece bien que se amplíe el plazo de suscripción de 30 a ya no sé cuántos días más, exacto, en fin. Y bueno, yo diría que fundamentalmente eso es lo que quisiera ver como primera reacción ante esta nueva propuesta, digamos, por decirlo así. Yo creo que es importante entonces. Bueno, es cierto que se reitera la pertinencia de incluir una reacción que no genere duda en torno a las normas de protección que ya aquellas mujeres que no se acojan al nuevo régimen. Entiendo que eso es. Pero bueno, eso Presidenta, por ahora. Gracias, senadora Allende. Ofrezco la palabra. Ministra. Presidente, por su intermedio, efectivamente, tal como señalaba la senadora Pascual, me atajaron porque estaba leyendo el primer transitorio, pero efectivamente luego viene los artículos 1781 a 1784 sobre renuncia a los gananciales, Claro, eso después. donde traemos la propuesta. Pero referido a la pregunta de la senadora Allende por su intermedio, presidente, bueno, si el señor se opone, pero la verdad es que emitía la carta de certificación, Suficiente. el Servicio de Registro Civil e Identificación va a proceder a efectuar dicha subinscripción. Ya. Así de tajante. ¿Ah? Ofrezco la palabra. ¿Mm? Son tres. Si estamos de acuerdo, lo votamos. Si no, yo creo que por la profundidad que tienen, yo haría la discusión hoy día y si pudiésemos votar mañana. ¿Ah? Porque siempre las cosas que son más complicadas de resolver, creo que hay que darse el tiempo y si terminamos hoy día o mañana exactamente igual. ¿Quiere votar? Senadora Núñez. Al menos para ver si manifiesto, ¿cierto?, mi intención sobre la indicación, en caso que eventualmente se vote mañana, pero sí decir lo siguiente. Yo creo que lo que más valora esta indicación es que primero entrega certeza y entrega alternativa. Yo creo que es importante. Respecto a la certeza, no es solamente incluso si el cónyuge se niega, sino que, como bien decía la ministra, si no es sabido, porque en ese caso, ante una decisión unilateral, evidentemente tenemos que dejar establecido en la ley cuál va a ser ese procedimiento para que esa voluntad, en este caso, de la cónyuge quede reflejada al final del día al momento de la liquidación, al momento del cambio del régimen y por supuesto, de dónde van a quedar cada uno de los patrimonios, incluido el tema de los gananciales. Y en el caso de la alternativa, lo mismo, porque al momento de eventualmente cambiar de régimen por una sola vez, como dice el proyecto, o incluso adaptarse al nuevo régimen de sociedad conyugal, hay alternativas dependiendo, yo sé que eso a lo mejor lo vamos a ver más en detalle adelante, pero dependiendo de el famoso patrimonio reservado. O sea, también ella va a estar consciente de que si se mantiene con ese patrimonio, entonces evidentemente los gananciales quedan en el haber social. Y si no se mantiene y renuncia, que eso es una alternativa que no estaba contemplada a propósito de las otras indicaciones que habían nacido incluso desde nosotros, desde parlamentarios,
puede hacerlo sabiendo que en definitiva va a quedar todo entregado y podría eventualmente renunciar a su propio patrimonio, entonces que decida ella. Por lo tanto, yo creo que sí, que es una indicación que cumple al menos con lo que se fue discutiendo y al menos lo que a mí me parece como más importante, que da certeza y que da alternativa para la mujer cuando tome una decisión de cambiar de régimen o de adaptarse al nuevo régimen de sociedad conyugal. Así que yo estaría de acuerdo con esta indicación. Gracias, senadora Núñez. Y especialmente la primera parte que expuso tiene que ver con el caso que nos llevó a la Corte Interamericana, la señora Arce, que finalmente era no habido. ¿Eh? Entonces, creo que es importante. Yo tengo una consulta. ¿Por qué aquí se mencionó que tiene que ser por escritura pública? Cuando el matrimonio no se hace por escritura pública, se hace en el registro civil. Entonces, como que le doy un peso adicional ¿por qué no puede ser en el registro civil, que es donde nace? Presidente, por su intermedio le solicito poder darle la palabra a Paloma. Paloma. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores y las senadoras presentes, dándole la bienvenida a la senadora Núñez y felicitarla por esta buena noticia que nos trae a la comisión. Al respecto y a la pregunta referida sobre la necesidad de que sea por escritura pública, es necesario precisar primero que en esta escritura pública no solo se va a dejar constancia explícita del cambio de régimen, digamos, a la nueva, entre comillas, sociedad conyugal, sino que además tiene que haber una decisión explícita respecto de los bienes que tienen inscripción. Por lo tanto, es necesario realizar esa identificación de cada uno de los bienes para poder realizar también las inscripciones pertinentes en el conservador de bienes raíces y también como un mecanismo de publicidad, por cierto, y dar certeza jurídica de cuáles son los bienes que se están estableciendo y regulando por medio de esta escritura pública. Por lo tanto, entendemos que es el medio idóneo para poder regular como la situación completa, que sea de una manera fácil, accesible para las personas y que no requiera de mayores, digamos, complejidades como podrían ser eventualmente algún paso judicial, etcétera, sino que entregarle específicamente a las mujeres la posibilidad de salir per se de una situación de discriminación que reconocemos como una situación estructural. Por lo tanto, en ese sentido, nos parece que es la vía idónea realizarlo por escritura pública, como ya se había adelantado en discusiones anteriores ante esta comisión. Gracias, Paloma. Senadora Allende. Sí, me parece muy bien lo que nos explica Paloma. Yo creo que está entonces correcto, probablemente. Ahora, lo que quizás valía la pena de darle una vuelta es qué sucede cuando, si se sanciona con nulidad la no declaración de algún bien o inmueble, qué sucede si la mujer desconoce alguno, o con desconocimiento no va a llegar a la nulidad, o qué pasaría en este caso. Esto estamos pensando más que nada antiguamente los sectores rurales, donde los maridos compraban propiedades y las mujeres prácticamente desconocían o no tenían información. Estoy más bien pensando, hoy día ya se hace más difícil, pero tiempos atrás y en el mundo rural era probablemente más posible. Eso. Senadora Allende. Ministra. Sí. En ese caso, presidente, aplicarían las normas de prescripción general del Código Civil. O sea, actualmente las personas tienen la posibilidad de, hasta 4 años después de inscrito un bien, el poder modificar o apelar o anular esta inscripción. Esta norma la revisamos muy bien a propósito de haber sido el registro de deudores de pensiones de alimentos. Pero respecto a los operan las reglas de prescripción general de las inscripciones y los que deban identificarse bajo los artículos 150, 166 y 167. Ya, Paloma, por favor. Va a profundizar Paloma. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio. Los bienes que deben específicamente establecerse como identificarse en la escritura pública también son aquellos bienes que van a pasar a ser de propiedad de la mujer que ella ya ha adquirido. Es difícil que ella haya adquirido algún bien, por ejemplo, en el marco del artículo 150 del patrimonio reservado y que ella misma desconozca.
Por lo tanto, podría eventualmente desconocer si es que el marido tuviera algún bien, pero difícilmente va a desconocer si hay algún bien propio de ella, sobre todo si estamos hablando de aquellos bienes registrales. Claro, así que ya. Claro, es que los bienes que fueren del marido, digamos, sin que ella o que ella desconociera, van a seguir siendo del marido, digamos, no se mezclan con estos otros bienes que tienen que ver con los bienes propios o que van a pasar a su patrimonio, que son los que haya adquirido bajo el 150, aquellos que hayan estado bajo condición del 166, que son los bienes herencia, legado, que hayan sido legados bajo condición de administración separada Lo que entiendo del yo de la marido hipótesis y los bienes propios. de la senadora Allende es que, en el fondo, habría bienes del marido que ella desconoce y que no estarían entrando a la sociedad conyugal, habiendo sido adquiridos durante la sociedad conyugal. Claro, lo que pasa es que los bienes, por ejemplo, que sean de propiedad del marido, que sean bienes sociales, van a seguir siendo bienes sociales. No van a pasar al patrimonio propio de la mujer si es que son del marido y son bienes sociales. Distinta es la situación de los bienes que sean de la mujer y que sean bienes sociales, que eso sí van a pasar a integrar su patrimonio propio. Los bienes que sean sociales, pero de la mujer, como por ejemplo los que se adquieren bajo el artículo 150, van a ingresar directamente a su patrimonio propio. Y esos son los que nos interesa que haya una identificación respecto de esos bienes. Los que son del marido y son sociales van a seguir siendo sociales porque en el fondo la sociedad conyugal no termina y empieza una nueva, sino que continúa bajo otras reglas, pero los bienes que sean sociales son sociales, pero sí nos parece pertinente que se deba dar un adecuado tratamiento respecto de los bienes que integran el patrimonio reservado de la mujer para que pasen directamente a su haber propio y ella los pueda administrar independiente del marido. Gracias, Paloma. Continuamos. Sigamos. Presidente, a continuación nos vamos a referir a los artículos 1781 a 1784 respecto a las renuncias a los gananciales. Al respecto, en primer lugar, se debe precisar que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo tendrán vigencia para los matrimonios que pacten la nueva sociedad conyugal. No alteran la regulación de aquellos que no se sometan al nuevo régimen en el plazo ya indicado de 10 años. Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo no efectuaban modificaciones sustantivas a la renuncia a los gananciales, manteniéndose en favor de las mujeres y exclusivamente para los bienes inmuebles adquiridos con subsidio estatal, los que podrían ser renunciados al momento de la liquidación de la sociedad. Lo anterior tenía su fundamento en la especial preocupación respecto de la situación de las viviendas con subsidio del Estado. En el comparado. Son las páginas 116 en adelante. Bueno, entonces, las indicaciones que había presentado el Ejecutivo no efectuaban modificaciones sustantivas a la renuncia a los gananciales, manteniéndose este derecho solo en favor de las mujeres y exclusivamente para los bienes inmuebles adquiridos con subsidio estatal, los que podrían ser renunciados al momento de liquidación de la sociedad. Y sin embargo, esta comisión aprobó la indicación de consenso presentada por las y los senadores, la cual hace incompatibles las siguientes indicaciones presentadas por el Ejecutivo a los artículos 1781 a 1784. Eso. Que en virtud de la indicación. Partamos de nuevo, ministro, porque había como mucho. Bueno. Bueno. Estábamos en la renuncia a los gananciales después de la disolución de la sociedad.
Estaba señalando que las indicaciones del Ejecutivo no efectúan modificaciones sustantivas a la renuncia a los gananciales, pero dada la indicación de consenso aprobada por los y las senadoras en esta comisión, se hacen incompatibles las indicaciones siguientes del Ejecutivo, que son las de los artículos 1781 a 1784. Por tanto, Ya fue aprobada. ya, pero al ser incompatible significa que... Esta ley es necesaria. ¿Cuál es el efecto? Hay que rechazar. Esta ley es necesaria, la del Ejecutivo. Sí. Así es, pero no puedo citar yo la votación. No. A ver, lo que pasa es que hay dos maneras de zanjar los secretarios, ¿cierto? Porque serían incompatibles con lo que está aprobado, por lo tanto se caen de por sí, con los otros que las votáramos y las rechazáramos. O que las retire el Ejecutivo. ¿Cuál es el artículo de consenso? Senadora Pascual. Sí, presidente, yo entiendo, digamos, que se hagan incompatibles. Lo que pasa es que nosotros rechazamos y ese es el artículo, comillas, entiendo, de consenso, que es una indicación que traía el Ejecutivo, lo rechazamos, por lo tanto se mantiene lo que está actualmente ¿o no? No es eso. Entonces, pero a mí mi duda, porque como tiene que ver con los gananciales, es que si es incompatible, ¿cuál es la salida para porque insisto, lo que actualmente se plantea es que si la mujer mantenía el 150, estaba obligada a renunciar a los gananciales. Nosotros lo que aprobamos es que se elimina el 150, el patrimonio reservado, solo en la indicación 17, 34, 38, eso, se aprobó que la vivienda obtenida por subsidio queda en el patrimonio de la mujer desde el día que se obtiene el subsidio, pero lo que habíamos planteado era que eso no le obligara a renunciar al 100% de sus gananciales. Entonces, si estas indicaciones del 1781 en adelante se hacen incompatibles con eso que ya está aprobado, mi pregunta es, por ende, ¿cuál es la salida para los gananciales? ¿Vamos a pasar un 20% que pueda mantener de los gananciales, un 25%, un 30%? O sea, conversemos de ese punto. Eso es lo que no está resuelto con la explicación de que se hace incompatible solamente. Eso es lo único que quiero dejar establecido. Gracias, senadora Yo lo Núñez. que quería pedir era poder leer la que se aprobó. A lo mejor eso puede dar claridad además de lo que estamos hablando y que eventualmente quedaría o retirado o rechazado. Muy bien. Mientras lo busca la secretaria para recordar, Senadora Allende. yo creo que lo que nos está recordando la senadora Pascual fue así. Nosotros lo primero que teníamos interés unánime en esta comisión era que la mujer conservara para sí, en cualquier circunstancia, la vivienda, digamos, social adquirida. Ya, eso se logró. Después vino esta parte que el gobierno insistía de que, dados esos hechos, sí tendría que renunciar a los gananciales y nosotros decíamos que no completamente. Entendemos que no necesariamente tendría que ser el 100% y ahí estamos trabados. Entonces, yo creo que tenemos que partir de ahí para adelante para revisar bien y entender en qué estamos. Muy bien, senadora Allende. Señor Ploins, Solamente en lo que plantea la senadora Allende por su intermedio, presidente, de fijar un porcentaje mínimo. El juez puede determinar que sea más, pero un mínimo que reciba la mujer además del beneficio del subsidio de la casa, ¿no? Porque el juez finalmente tiene la potestad de decir si es más o es menos nunca, más sí. Para entender esto de que sería incompatible con las demás indicaciones, ahí es donde ya me empecé a perder cómo quedamos. A ver, Ya. Pilar, ¿qué está diciendo? Pilar. Primero, la comisión aprobó por unanimidad en su momento el artículo 1736 bis, que solamente está referido a la adquisición de
un inmueble por medio de subsidio habitacional y estableció que pertenecerá a la mujer casada en sociedad conyugal, en un matrimonio de distinto sexo, el bien que adquiera por medio de subsidio habitacional. Tratándose de matrimonios del mismo sexo, dicho bien inmueble pertenecerá al cónyuge adquirente. En el caso del hombre casado en sociedad conyugal, el inmueble que adquiera mediante subsidio habitacional aumentará el haber social. Se presumirá legalmente que el bien inmueble adquirido por subsidio habitacional por cualquiera de los cónyuges tendrá el carácter de bien familiar y se regulará de conformidad a lo establecido en el párrafo 2 del título sexto del libro primero. Y luego está la indicación de hoy día, ¿cierto?, del Ejecutivo, permiso, presidente, que la senadora Pascual, yo entiendo que eso es lo que la senadora Pascual está advirtiendo, que establece esto ¿sí? ¿La tienen ahí? Sí, que la leyó la señora ministra. Claro, y entonces aquí establece, ¿cierto?, la posibilidad, bueno, que los cónyuges que no estuvieran casados en sociedad conyugal podrán pactarla por escritura pública, etcétera. Pero después dice, los cónyuges casados en sociedad conyugal podrán pactar el someterse al régimen de sociedad conyugal con las modificaciones establecidas, o sea, el nuevo régimen. Para que dicho acuerdo produzca efectos civiles, deberá otorgarse por escritura pública y suscribirse al margen de la repetida inscripción matrimonial, etcétera. Para la adopción del acuerdo, dice, de que trata el párrafo anterior, los bienes regidos en virtud del artículo 150 del Código Civil y todos aquellos bienes que por aplicación de las reglas del referido artículo la mujer hubiera adquirido, integrarán en dominio el patrimonio de la mujer, de esta, dice. A su turno, los gananciales que componen la sociedad conyugal a dicha fecha ingresarán al patrimonio del marido en propiedad. Que eso es lo que está advirtiendo la senadora Pascual y que yo entiendo que el senador Proven dice un porcentaje debiera, que ahí está el nudo del asunto. Ministra. Muchas gracias, presidente. Bueno, actualmente la renuncia a los gananciales, como se decía, es un beneficio que la ley da a la mujer o sus herederos, que consiste en que, verificada esta renuncia a los gananciales, la mujer no responde por las deudas sociales, las que solo podrán exigir en su integridad al marido, sin derecho a reintegro. Constituye una protección de las mujeres en el entendido de esta situación disímil y desigual que era el artículo 150 y del patrimonio reservado frente a una posible o eventual mala administración del marido. Y las características son la renuncia, que la renuncia a los gananciales puede efectuarse en las capitulaciones matrimoniales, con posterioridad a la disolución de la sociedad, o la que puede hacerse mientras no ingrese ningún bien social al patrimonio de la mujer. Esas son condiciones actuales. Por regla general, la renuncia a los gananciales es un acto irrevocable. Sin embargo, opcionalmente podría dejarse sin efecto cuando la mujer o sus herederos han sido inducidos a renunciar por engaño o error acerca del verdadero estado de los negocios sociales. Es decir, esto acá ya hay justicia civil involucrada. En ese caso, la acción de nulidad prescribirá en 4 años contados desde la disolución de la sociedad. Y en cuanto a los efectos, se puede distinguir que los derechos de la sociedad y del marido se confunden aún respecto a los cónyuges, lo que significa, en primer lugar, que a la disolución todos los bienes pertenecen al marido, no hay comunidad que liquidar, que la mujer no tiene derecho alguno sobre el haber social y que la mujer no responde de parte de alguna de las deudas sociales, que sería como la parte beneficiosa del asunto. Los bienes del patrimonio reservado de la mujer son del patrimonio reservado de la mujer, no entran a los gananciales, y la mujer conserva sus derechos y obligaciones a las recompensas e indemnizaciones. Eso es, en resumen prosaico, el régimen de gananciales. Para el Ejecutivo se solicitó revisar el impacto de la derogación de los artículos 17 y 81 en adelante en el modelo nuestro y en el análisis que hicimos en conjunto con el Ministerio de Justicia. ¿No está nuestro Dalí aquí conectado? ¿Cómo se le ocurre? No, pero es incompatible el modelo aprobado por la Comisión con las indicaciones y por ende entendemos que
deben rechazarse y que la comisión podría proponer derogarlos, pues no se justifica que si no existe un patrimonio reservado, ella quiere renunciar a los gananciales, pues debe repartirse en partes iguales. Es decir, la única explicación para la existencia de los gananciales tenía que ver con la existencia, asimismo, del patrimonio reservado. Y es por eso que entendemos que son incompatibles con el modelo aprobado, de acuerdo a lo discutido en esta comisión, y que bajo esa sugerencia, presidente, es que, bueno, esto debiese ser una propuesta de la comisión, pero que debiesen votarse y rechazarse. Gracias, ministra. Ahora, lo que yo entiendo que viene en la indicación tiene que ver con que si yo soy parte de los gananciales, en un porcentaje también voy a ser parte de las deudas. Te conlleva va el paquete completo en el fondo. Y por eso es que hay que separarlo y dejarlo el 100%. Pero nuestro punto de vista, que me lo recordaba el senador Provence, tiene que ver con que parte de los gananciales, o sea, la casa no es casa si no tiene mueble, de las viviendas adquiridas por subsidio. Entonces, que parte de los gananciales también son los muebles y todo lo que está dentro de la vivienda. Entonces, si el 100% de los gananciales pasa al marido, quiere decir que todo eso no quedaría en la casa vacía, ¿no? Le voy a dar ese otro. Senadora Pascual, y después le vamos a dar la palabra a Paloma para que nos responda. Presidente, yo, a ver, tratando de hacer la recapitulación completa de lo que vamos hasta acá. Yo entiendo que actualmente la renuncia a los gananciales es contra el patrimonio reservado que se garantiza en el artículo 150. Derogado el 150, el transitorio debería distinguir lo que es la mujer que mantiene el 150 y por lo tanto se le aplica la mismo que hay ahora, que es la renuncia a sus gananciales, puesto que ella sacó, comillas, los cálculos que su patrimonio reservado gana más que lo que pierde con los gananciales, versus aquella que tuvo que se le mantiene solo la vivienda por subsidio como que fuera a su nombre y ella no tiene que renunciar a sus gananciales. Esa es la distinción que en escritura, a mi juicio, debería quedar clara en el transitorio o bien en una modificación, porque, comillas, si rechazamos lo que plantea el Ejecutivo, que es del 1781 en adelante, el 1782 sigue planteando, lo que se rechaza son las indicaciones a el 1781, al 1782, etcétera, en adelante. Y el 1782... si nosotros rechazamos la indicación del Ejecutivo, se mantendría lo que actualmente hay, y lo que actualmente sigue facultando a la mujer para renunciar a sus gananciales. No sé si me explico. Entonces tiene que quedar como claro que hay un caso en donde no hay facultad de renunciar al ganancial para que se tenga la mujer la posibilidad de tener casa y gananciales, solo si es de subsidio, versus la que mantuvo el patrimonio reservado y renuncia al ganancial. ¿Me explico o me estoy enredando en la explicación? Sí, bien sincero, hay una mezcla de cosas, porque nosotros lo que aseguramos fue que la vivienda por subsidio formaba parte, exactamente, y eso es totalmente aparte de lo otro que tiene que ver con el patrimonio reservado y con los gananciales. Los gananciales de esa casa del subsidio, porque no hay una compra de por medio, sino que es un beneficio de una persona. Entonces, ese beneficio queda en la mujer, pero lo que está dentro, el subsidio no es una compra, hay un aporte que hace la familia, pero es un aporte, no hay una compra total. Exacto. Por eso que hablamos de que el subsidio hace la diferencia con el patrimonio que es de compra, adquirido, recursos propios o terceros. Y los gananciales estamos enredados justamente porque no hemos separado ambas situaciones. O sea, lo que hemos planteado nosotros es que lo que debe ser
repartido en porcentaje X, ya es la familia que recibe o la mujer que se queda con la casa porque es de subsidio. Ese es el escenario que tenemos que resolver y dejar el otro en otro régimen. Senadora Núñez. Sí, no, yo comparto que hay una confusión, digamos, entre lo general respecto del patrimonio reservado y los gananciales, que es una de las preocupaciones, ¿cierto?, por ejemplo, de la senadora Pascual, y una distinta respecto del 1736 bis, que es solamente qué ocurre en el caso de la casa con subsidio. Entonces, si nos detuvimos en estos 3 artículos a propósito de dejar que hubo acuerdo, que ya fue votado, yo lo que sugiero, presidente, es avanzar en esa línea, voy a decirlo así, casa con subsidio y una situación especial que se produce con los gananciales, y luego, bueno, entrar en el tema que todavía no se resuelve, que ya es gananciales respecto de todo el patrimonio reservado de la mujer. Gracias. Gracias, presidente, por su intermedio responder las consultas de la comisión. En primer lugar, es importante distinguir 2 momentos de esta futura ley, esperamos muy próxima. Por una parte, los matrimonios que hayan, los matrimonios que existan vigentes hasta el día antes de entrar en vigencia la ley y los que sean a posterior. Para aquellos que estén vigentes antes de la entrada en vigencia de la ley, si no se opta, ya sea de mutuo acuerdo o de manera unilateral, al cambio de régimen, van a seguir rigiéndose por las normas que estaban hasta ese minuto. Y hasta ese minuto, el 150 no está derogado, digamos, hasta a posterior. Por lo tanto, esa mujer siempre va a tener la opción, de una vez disuelta la sociedad conyugal, elegir entre sus gananciales, participar de los gananciales y renunciar al patrimonio reservado, o quedarse con el patrimonio reservado y renunciar a los gananciales tal como está hoy en día. Eso es una cosa. El transitorio... Exactamente lo mismo, la vivienda por subsidio entra... Exactamente lo mismo, porque eso esta comisión ha aprobado que sea en el artículo en el 1736 bis, que digamos que va a ser para aquellos casos futuros, una vez entrada en vigencia la ley. Por lo tanto, para aquellos matrimonios que se celebren después de entrada en vigencia la ley, solamente van a poder estar sometidos a las nuevas reglas de la sociedad conyugal, que son las que ya hemos trabajado respecto de la coadministración, la administración indistinta y separada para los actos que sean más insignificantes, digamos, patrimonialmente, etcétera. Sin perjuicio de aquello, la situación en la que están los matrimonios anteriores y que se sometan al cambio, digamos, estas nuevas reglas de la sociedad conyugal, esos matrimonios ya tienen su regulación respecto de los bienes con subsidio, que es la regulación que tenemos actual. Por lo tanto, si es una mujer quien ha adquirido, tiene la presunción del 150, por lo tanto ya podrá optar entre renunciar a los gananciales y quedarse con esa vivienda, por ejemplo, o participar de los gananciales tal como está ahora, como opera ahora, con una pequeña modificación que tiene que ver con los bienes del 166, pero esa es como otro tema. Por lo tanto, no es que las mujeres que ya hayan adquirido un bien inmueble con aplicación de un subsidio vaya automáticamente el bien a quedar en su haber propio por la aplicación del 1736, porque eso es para los casos futuros. Por lo tanto, para esos casos futuros, ella va a participar de esos gananciales, porque no puede renunciar a los gananciales, digamos, en estricto rigor. ¿Por qué lo haría? Si es necesario que ella participe también de las ganancias que ha tenido la sociedad en el neto. Por lo tanto, hay 2 momentos que es importante distinguir. Unos son los matrimonios anteriores a la entrada en vigencia de la ley y otros matrimonios como posteriores. Lo que trabaja el transitorio es la posibilidad de evaluar si me quiero someter a las nuevas reglas o no, dependiendo de lo que me conviene o lo que no me conviene, que además posibilita que pueda ser de manera unilateral solo opción de las mujeres, y que yo pueda quedarme con mi patrimonio en virtud del 150, 166 y 167 para mí. Y en el futuro, cuando la sociedad se liquide, yo voy a poder participar, digamos, de los gananciales que a futuro se sigan produciendo.
Porque una cosa es que yo regule los bienes que hasta hoy día tengo como para, entre comillas, ordenar qué es lo que se va a someter a futuro. Entonces, por eso decíamos que la sociedad conyugal no termina ni se liquida completamente, sino que ordena ciertos bienes, pero sigue existiendo. Por lo tanto, si yo me cambio al nuevo régimen, por ejemplo, me quiero quedar con mi 150, mi 166, mi 167 que van a ingresar al haber propio, y los que ya eran propios van a seguir ahí, pero yo sigo participando a futuro de los gananciales futuros de esa sociedad, de ahí para adelante. Por lo tanto, si me cambio el próximo año y de a 30 años más resulta que fuimos un matrimonio súper próspero, esa sociedad, y bueno, no prosperamos en el amor y quedamos divorciarnos y liquidar la sociedad. Próspero económicamente, tuvimos suerte en el juego, más no en el amor. Se repartirán esos gananciales una vez que se liquide, digamos, definitivamente la sociedad conyugal. Es que ya no va a tener patrimonio propio, ya escogió, digamos, en una primera instancia. Por lo tanto, lo que construyamos a futuro va a ser, dependiendo del tipo de bien, de acuerdo al modelo que ya se ha ido aprobando, si son sociales o propios, pero siempre con una especial mirada específicamente en los matrimonios pasados, en la protección de su patrimonio reservado y aquellos bienes que ella administra, digamos, separadamente. Pero, gracias, tengo una duda porque ella ya eligió y se adaptó a esta nueva ley con lo anterior, digámoslo de esa manera, y aquello que en conjunto pueden ir adquiriendo desde la modificación a su adaptación al nuevo régimen social conyugal, al momento de liquidarse, eso entonces no aplicaría esta alternativa que estamos estableciendo en esta indicación. O sea, en lo nuevo, eso es lo que creo que me quede claro, en lo nuevo quedaría directamente dividiéndose los gananciales, con participación también en los gananciales, sin poder escoger un patrimonio reservado, porque eso ya lo dejó, bueno, ya no existe, lógico, pero ya dejó reservado y salvado lo que tenía antes como patrimonio reservado. Y de aquí en adelante se divide todo. Sí. En fondo como que se hace un balance de lo que se tiene y dice, ¿sabes qué? Yo me quedo con esto y de aquí parte una nueva sociedad, en el fondo, con la administración conjunta, pero de aquí para adelante lo que estaba, que yo tenía reservado, lo dejo reservado. Ahora, Allende. Porque ¿dónde estaba nuestra posición que decíamos igual que debería tener un porcentaje? Sí, a futuro para participar de los gananciales. ¿No es así? Sí. Entonces, ¿dónde está la dificultad que nosotros empezamos a ver que decíamos que tenía que renunciar? ¿Ah? Esta es la actual propuesta. Esto no estaba zanjado, no lo corregía. Y acá en el segundo transitorio... En esta propuesta, tal como se acaba de decir, entonces sí va a participar, aparte que, bueno, ya no va a existir lo que tenía antes, o sea, la nueva modalidad, pero sí va a participar a futuro eventualmente de los gananciales que se produzcan. Estaríamos bien, entonces, ¿cuál es el problema? Senadora Pascual. Sí, me hice un esquema, no sé si reflejo súper, pero ya. Todos los matrimonios en sociedad conyugal, antes de la entrada en vigencia de la ley, las mujeres pueden o no optar por sus 150. Si optan por el 150, renuncian a sus gananciales, de lo que hasta ahí tienen. De ahí para adelante lo inscribieron, lo subinscribieron, tuvieron el plazo, eso fue a los 45 días, dentro de los 10 años, etcétera, etcétera. Todo lo que construyan para adelante, siempre va a haber participación en los gananciales. ¿Sí? Todos los matrimonios en sociedad conyugal, post vigencia de la ley, la mujer que tuvo casa con subsidio es patrimonio propio y siempre participa de los gananciales. ¿Entendí? ¿Ok? Ya. ¿Sí o no? ¿Se adquiere, digamos, una vez que ya está vigente la ley? Sí, obvio. No, porque si no se aplica el 150, pues, obvio. Sí. Si no. Si es una mujer que futuramente se casó. Gracias por el resumen, senadora Pascual. Hubo esfuerzo. Ministra, queda uno pendiente, si no me equivoco. Para que alcancemos a dar la discusión hoy día y mañana podamos ya entrar a aclarar dudas y votar. Sí, es presidente.
El siguiente era uno de los que evaluamos en conjunto con la Superintendencia de Quiebra. Ya bueno, de insolvencia, pero perdón, me quedé vintage. Me cuesta no decirle ONEMI a lo ONEMI. Lo siento. Ya. ¿Qué tiene que ver con el artículo? ¿Ah? No, es que a mí me tocó el aluvión del 93, para mí la ONEMI es muy importante. El artículo 2481 sobre la cuarta clase de créditos. En términos generales, el proyecto de ley y las indicaciones no alteran las reglas sobre la liquidación de la sociedad conyugal. Sin embargo, excepcionalmente, una modificación en el artículo 2481 que establece página 100, ahí deberíamos estar como en la 130, ¿no? Sí. 19 empieza, sí. Entonces, la modificación en el artículo 2481 que establece que la mujer es, respecto de su marido, una acreedora que goza privilegios de cuarta clase, eso está en el 2481 número 3. Dado que las indicaciones del Ejecutivo no permiten la opción de un solo administrador, se opta por mantener el crédito de cuarta categoría, pero aclarando que este puede ser de cualquier cónyuge en favor de la sociedad o del otro cónyuge. Esa es la modificación y la propuesta a la que llegamos con la Superintendencia de Insolvencia. Paloma. Como gananciales contra Paloma, para que... Muchas gracias, presidente, por su intermedio. A fin de dar respuesta, espero clara a la pregunta, reconociendo la falencia de que no esté presente conectado don Mario Bustos, que es el experto en civil. Cuando hay muchos acreedores, se ordenan, hay un orden de prelación en el pago de esos créditos y la ley lo que hasta hoy consigna es que las mujeres casadas en sociedad conyugal vayan en cuarto orden. Solamente establecimos que ese orden no se alterara, que fuera un crédito de cuarta clase, pero que fuera respecto de ambos cónyuges. Por ejemplo... senadora, lo que pasa es que cuando se liquida una sociedad, se establece, cuando hay muchos acreedores, mucha gente que va a cobrar, se establece un orden por ley. ¿Ya? ¿A quién se le paga primero? Y hoy día lo que está contemplado es que a la mujer casada en sociedad conyugal se le paga en cuarto lugar. ¿Ya? Entonces, la modificación lo que hace es que dice que a la mujer o el hombre se le pague en cuarto lugar. Presidente, porque también usted sabe que también se presta para que haya algunos arreglines para no pagar las deudas. presidente, que hay que recordar que esta norma refiere a insolvencia de sociedades comerciales, etcétera. Y por lo general, cuando hay una insolvencia, lo que está primero, de hecho, en el orden de prelación suelen ser las cotizaciones y las imposiciones de las y los trabajadores de esa sociedad. En segundo lugar, suelen ser los acreedores comerciales que estaban como parte de socios, etcétera, etcétera. Los hipotecarios y los compromisos adquiridos. Y en cuarto lugar entran
Y en este caso lo que se hace es que como la administración es indistinta, se establece la cuarta prelación en forma indistinta. Eso es. Sí, pues imagino que los impuestos están primero. Por eso, sí, pero primero Sí. las imposiciones. Primero, después los impuestos. Y las cuatro. Sí. Bien. Ministra, ¿terminamos? A continuación, lo que viene, sí, lo que vienen son indicaciones que no son del Ejecutivo. ¿Ya? Muy bien. Ofrezco la palabra. Ustedes tienen medio ambiente, sí. Habiéndose cumplido el objeto de la comisión, mañana estamos convocados para votar.